general retirado Manuel Benedicto Lucas García fue capturado en el kilómetro 213, salida a San Juan Chamelco, Alta Verapaz. Tras una serie de allanamientos por fiscales del Ministerio Público, quien es acusado de desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad entre los años 1978 a 1982. Que el día de hoy fueron aprehendidos el general Manuel Benedicto Lucas García, que fungió en el 81-82 como jefe del Estado Mayor General del Ejército. También el coronel Edgar Rolando Hernández, que fue comandante de la zona militar número 21. Los oficiales Gustavo Alonso Rosales García, José Antonio Vázquez García, Byron Humberto Barrientos Díaz y el general Ismael Segura Abularach. Por ello, la fiscal general Telma Aldana dio a conocer que las capturas iniciaron por investigación del caso Plan Sánchez, tras declaraciones de testigos quienes relataron sobre la existencia de más de 558 osamentas humanas en un cementerio clandestino. Hasta el momento han sido identificados 97 osamentas tras varias pruebas de ADN. Hemos ubicado a familiares de ellas, quienes nos han proporcionado el lugar y la fecha cuando sus familiares desaparecieron. Y esto es lo que nos permite a nosotros vincular a los oficiales que el día de hoy fueron aprehendidos, porque en esas fechas es que ellos figuraban como oficiales S2, como oficiales S3, como comandantes de la zona militar número 21 y como jefe del Estado Mayor General del Ejército. Además de Lucas García, fueron detenidos 13 exmilitares acusados de los mismos delitos. Autoridades del Ministerio Público añadieron que se encuentra un registro de alrededor de 200 masacres al amparo del conflicto armado interno. Ante tal situación y realizando un análisis de los hechos denunciados, se puede determinar la posibilidad de la existencia de un hecho punible y de motivos racionales suficientes para considerar que el señor Edgar Justino Ovalle Maldonado pudo haber participado en hechos constitutivos de desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad. Entre la investigación, el Ministerio Público solicitó antejuicio contra el diputado electo por el partido Frente de Convergencia Nacional, Edgar Justino Ovalle Maldonado, tras un caso de desaparición forzada. Jessica García, Azteca Noticias. Bien, muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Cara a Cara. Hoy tenemos como invitados, y tras los sucesos de esta semana en que se dieron varias capturas de militares en situación de retiro, porque ese es el término correcto, que ya han sido presentados ante los tribunales de justicia, tenemos a nuestros dos invitados, como les decía, a quienes les agradezco de antemano, acá públicamente, pues haber venido acá y haberse venido a sentar acá. Tenemos a Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo, y a Ricardo Méndez Ruiz, director también de la Fundación contra el Terrorismo. Muchas gracias a ambos caballeros. Sé que la situación del país, y a todos nos consta, pues ha sido una situación bastante, digamos, tensa en cuanto a este tema. Les agradezco mucho la confianza de estar acá, ambos. Voy a, en ese sentido, como ya hemos platicado fuera de cámara, voy a mantener un debate abierto, pero eso sí, que por favor haya respeto a ambos y pues ahí en más, pues lo que necesitamos es que sobre todo muchos jóvenes, quizá el 70% de la población de este país, no vivió los hechos, no conoce los hechos, no sabe bien los hechos y los ha escuchado como relatos o ha estudiado algunas cosas. Así es que vamos a empezar con esto, platicando con ustedes. Bien, ¿cómo empieza el tema de la denuncia que ustedes presentan en contra de estos militares en situación de retiro? Bueno, mire, hace algunos años llegan con nosotros, y no solo con nosotros, al menos con dos organizaciones más, campesinos del área de Alta Verapaz, a informarnos que dentro de lo que había sido la base militar número 21, había algunos cementerios clandestinos.
Cuando nos llega una denuncia de esta naturaleza, nosotros regularmente no la creemos de entrada. Tenemos que hacer alguna investigación. Recogimos algunos testimonios en el área, hablamos con bastantes personas y luego gestionamos ante el Ministerio Público para lograr la autorización para ingresar a la base militar. ¿Esto hace cuánto fue? Esto, mire, empezó aproximadamente en el 2010, 9 tal vez, empezaron los trámites. En el 10 yo creo que ya estaba iniciando la exhumación y la sorpresa nuestra fue que empezaron a aparecer restos de personas. Al final, para no narrar todo el proceso que duró al menos 3 años, hasta el momento han aparecido alrededor de 558 cuerpos en alrededor de 60 fosas que se abrieron en distintos lugares. El proceso continúa. Quiero señalar que incluso para esta etapa en la que estamos en este momento ha habido colaboración de parte de las autoridades militares que están, ya no se llama Base Militar número 21, ahora se llama Creón Paz. Es una instalación donde entrenan a soldados no solo de Guatemala, sino de otros países para ir a misiones de paz de las Naciones Unidas. Entonces ha habido cierta colaboración, ha habido permiso para ingresar y solamente hace una semana apareció una osamenta más, es la número 559. Se ha logrado la identificación a través del proceso de ADN de casi un centenar. Bueno, en la entrevista inicial decían 97, ¿verdad? Lo que más nos impactó a nosotros fue el resultado de la exhumación, no solo porque estaban apareciendo osamentas, sino porque de las 559 aparecieron alrededor de 90 niños. Eran una treintena aproximada de niños entre 0 y 3 años de edad. Había 28 entre 3 y 5 años y el resto entre 5 y aproximadamente 11. O sea, el hecho de que se agrediera de esa forma a la niñez para nosotros fue sumamente impactante. Regularmente, no es la primera exhumación en la que nosotros estamos involucrados y regularmente cuando esto ocurre, las familias deciden si quieren darle seguimiento legal o no. En este caso, como son comunidades las afectadas y hay cierto nivel de organización en Alta Verapaz, nos plantearon que querían que continuara la investigación penal. Pero a mí me interesa ese detalle, ¿verdad? Incluso 3 ancianos de alrededor de 90 años que fueron brutalmente asesinados, estaban en estas fosas clandestinas, 44 mujeres, por ejemplo, el resto hombres, muchos amordazados, con vendas en los ojos, muertos con torniquete o con machete en la parte esta del cuello. Fueron muertes terribles las que ocurrieron y este fenómeno fue el que nos impactó y por eso es que tomamos la decisión de empezar a investigar. Un proceso que duró años, recogiendo testimonios, documentando pruebas, etc. ¿Cómo ustedes ven en la Fundación contra el Terrorismo la denuncia y lo que ha estado pasando? Sí, yo creo que la clave de lo que está sucediendo la dio precisamente el fiscal Orlando López en la parte introductoria del programa. Fue el señor con barba de candado que habló junto con la fiscal general. Él habla de el método que se utilizó para saber qué fue lo que sucedió con la gente que dicen ellos que encontraron esas fosas. ¿Y por qué él dicen ellos? Ahora, quiero hacer una pequeña acotación aquí. El señor Polanco hace ver como que el Ministerio de la Defensa, la base militar, de una forma graciosa accedió a que pasara adelante el Grupo de Apoyo Mutuo, Fandegua y las otras organizaciones que llevaron este caso a tribunales. No, hubo una orden de juez de por medio, no hablemos las cosas de manera distinta a la realidad. Esto se hace con una orden de juez, ¿verdad? Entonces se emitió una orden de juez manipulando, es decir, se ve cómo se manipula el sistema de administración de justicia durante la época de Claudia Paz y Paz y César Barrientos Pellecer en el organismo judicial. Y vamos al asunto que yo mencionaba con respecto a lo que habló el fiscal. Aquí sale a relucir la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, una parte muy importante en lo que llamamos la mafia de los derechos humanos en nuestro país. ¿Y por qué?
Resulta que esta organización es contratada por el Ministerio Público de Claudia Paz y Paz para llevar a cabo trabajos periciales, forenses, en la base militar de Cobán y en otras bases militares o destacamentos militares. Y la persona que dirige esa organización es hijo de una persona que perteneció a un grupo terrorista. Ahora, cualquiera puede ser hijo de quien sea, eso no es problema. Ahora, el asunto es cómo lleva a cabo su trabajo. Esta persona, en una entrevista que le hizo Pamela Yates para elaborar una documental que ya se publicó, Externa Opinión, y dice: los militares nos tienen que temer, a los militares los vamos a perseguir. Eso de tajo debería descalificar el trabajo de cualquier perito, porque es un criterio de alguien que tiene un punto de vista absolutamente parcializado. Y de ahí que en esas fosas a las que hace referencia el señor Polanco se puede encontrar lo que a ellos se le dé la gana encontrar. Nosotros, es decir, la Fundación contra el Terrorismo presentó, hará unos 3 o 4 meses tal vez, una querella en contra de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala y el señor Pecherelli que la dirige, precisamente porque consideramos que su trabajo no es imparcial y presentamos pruebas en ese sentido. Ahora, hasta el día de hoy, estamos todavía sentados esperando que el Ministerio Público nos llame a brindar nuestra primera declaración. Es decir, se nota de qué manera adentro del Ministerio Público quedó enquistada la gente de Claudia Paz y Paz, y no para llevar a cabo una venganza ideológica, y no para llevar a cabo tampoco simplemente una venganza en contra de quien los derrotó en el enfrentamiento armado interno, sino que para enriquecerse de manera ilícita. Esto, José Eduardo, no es más que un negocio sucio, un negocio que se nutre del dinero, del resarcimiento que se logra en distintas instancias, principalmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de manera ilegal, ¿verdad? Es un dinero con el que se quedan principalmente los intermediarios, como el señor Polanco, por ejemplo, ¿verdad? Y los supuestos beneficiados con esos resarcimientos reciben migajas. Yo solo le quiero pedir al señor que deje de aludirme de esa forma, señalándome como el señor Polanco, por ejemplo. No sé a qué se refiere. Me gustaría que ese tipo de situaciones sí las regulemos, porque me parece que está muy agresivo. ¿Qué diría usted o qué le respondería en cuanto a lo que le acaba de decir? Mire, nosotros no estamos viendo la situación que está ocurriendo desde la óptica de izquierda o derecha o de confrontación armada. La estamos viendo desde la óptica de la justicia. La exhumación que impulsamos dentro de Creonpaz no es la única que se ha impulsado dentro de una instalación militar. Ha habido, por ejemplo, en San Juan Comalapa también, una exhumación donde se recuperó una gran cantidad de osamentas, alrededor de 300. Ha habido en la montañita en San Marcos, ha habido también en Varías, en Huehuetenango, incluso en el Ixcán. En el Ixcán, por cierto, no encontramos nada. Y se ha dado en otras instalaciones militares, incluso en Zacapa y en Chiquimula. En este caso concreto, nosotros lo que hicimos fue responder a la necesidad y a la petición de los familiares de las víctimas de impulsar un proceso de investigación penal. No porque se pretendiera confrontar a la izquierda con la derecha. De hecho, para nosotros, lo que nos interesa es Guatemala, y estamos pensando en que en Guatemala no se repitan esos hechos tan terribles del pasado. Pero no estamos buscando con esto beneficiar a uno o a otro sector. De hecho, lo que estamos buscando es no retornar al pasado. Estamos tratando de ver hacia adelante, tratando de ver cómo se construye una Guatemala más democrática hacia adelante, con instituciones fuertes. Y fíjese que esto, por ejemplo, ¿qué ha ocurrido con esta captura de estos 14 ex militares? En nuestra opinión, viene a fortalecer institucionalmente al Estado, pero también viene a mejorar la imagen de Guatemala frente al exterior, porque Guatemala se vuelve más atractiva. Un país, por ejemplo, que tuvo la capacidad de pacíficamente destituir a un presidente, a una vicepresidenta, de llevarlos a prisión y de llevar a prisión a otras personas que habían incurrido en actos de corrupción, y ahora también de llevar a prisión a quienes incurrieron en violaciones a los derechos humanos, se convierte en ejemplo a nivel mundial.
Y eso da certeza jurídica. Y eventualmente muchos países o muchos empresarios también van a ver la oportunidad hasta de invertir en Guatemala y de mejorar la situación económica de nuestro país. Voy a hacerles una pregunta de duda a ambos en cuanto a lo que me están diciendo. Primero, una de las cosas que muchísimo, yo se lo he encontrado mucho en las redes, es que el problema de los juicios es que pareciera que los juicios van inclinados y prosperan solo contra unos, pero no contra otros. Aquí, por ejemplo, le planteamos una duda a un ex candidato que fue miembro del grupo que de alguna manera participó en poner la bomba de 1981, si no ando mal, en el Parque Central. Yo recuerdo esas escenas, estaba en la universidad, sí, yo recuerdo esas escenas y habían, por Dios, restos de los cuerpos de los lustradores, gente trabajadora de esa época esparcidos por todos lados. Y nunca he visto que cosas como esas se investiguen y se lleve a los responsables en esto. ¿Por qué? Mire, aquí yo quiero contarle que la única organización, la única de todas, incluyendo la fundación que dirige el señor, que ha abierto un proceso penal contra exguerrilleros ha sido el GAM. Y logramos una sentencia condenatoria contra uno que dirigía una estructura de la ORPA que propició una masacre, la masacre conocida como el Aguacate. Y tenemos proceso abierto contra 2 comandantes guerrilleros, comandantes de alto rango de la ORPA. Y nosotros estamos buscando la forma de investigar. Hay situaciones complejas en torno a cómo se investigan este tipo de casos también, porque como no eran una institución que tuviera archivos, entonces es complicado lograr conseguir algunos documentos. Pero nosotros somos de la opinión que debe investigarse ambos. También entendemos que la diferencia del daño causado por un bando en comparación con el daño causado por el otro es abismalmente diferente. Y en esa medida se debe ir entendiendo. Pero yo soy de la opinión de que mientras permitamos que se mantenga la impunidad en el país, no va a ser posible que en Guatemala se consoliden las instituciones y que haya un combate real, por ejemplo, al crimen organizado. En precisamente esas violaciones a los derechos humanos que empezaron hace 3 o 4 décadas, fue cuando se empezó a gestar ese crimen organizado que ahora prácticamente nos tiene de rodillas. Pero hay que combatirlo de manera integral, tanto a los violadores a los derechos humanos en general, me refiero, ¿verdad? Tanto las violaciones que causó el ejército como las que causó la guerrilla, y hay que investigar formalmente eso y con mucha voluntad y no con el ánimo de mantener la impunidad en el país. Bien, mi pregunta de duda acá, ¿qué tenían que hacer osamentas y fosas con cuerpos en una base militar? Ahora, José Eduardo, solo una pequeña acotación. Sí. Tan insultante para la inteligencia de los guatemaltecos es que el señor Mario Polanco diga que aquí van a venir a invertir capitales extranjeros cuando lo que están haciendo personas como él es confrontarnos a nosotros. Es decir, están creando el caldo de cultivo perfecto para un país confrontado, violento. Nicaragua es un país al que la inversión extranjera se está volteando, lo mismo Honduras, lo mismo El Salvador, nosotros no, gracias a ellos. Tan insultante como eso también es que se pretenda hacer creer que hay un sistema de justicia que guarda cierta equidad porque se condenó a un guerrillero de tercera categoría de la ORPA por la masacre del Aguacate, habiendo a la mano comandantes que perfectamente pudieron haber sido capturados, procesados y condenados de esa organización subversiva, la ORPA, y además de la URNG, siguiendo lo que ellos llaman la cadena de mando. Sin embargo, no lo hicieron. Eso no engaña absolutamente a nadie, y usted recordará que ese es un caso que ya está en el olvido de los guatemaltecos, a pesar de que sucedió hace poco. No se toma en cuenta. Es un insulto a los guatemaltecos que se pretenda dar una imagen de falsa equidad con respecto a eso. Ok, hizo usted su alusión, va a tener su momento para contestar, pero la pregunta, ¿por qué cuerpos y fosas comunes en una base militar? ¿Cómo no? Tienen una explicación. La base militar está asentada en donde anteriormente existió una población, se llamaba Chicoyohuito, antes de ser una región militar.
más o menos a finales de la década de 1970, el Ministerio de la Defensa adquirió esa propiedad, que tenía varios poblados. Consta en informaciones cartográficas oficiales, José Eduardo, que en ese lugar, en donde fueron a escarbar, habían cementerios, hubo cementerios de las localidades. Ahora, como le dije hace un momento, con el trabajo de la Fundación de Antropología Forense, como bien dijo el señor Polanco, no ha trabajado solo ahí, sino que en varios lugares más del país, se puede encontrar lo que usted quiera ahí. Si el señor Mario Polanco quiere encontrar ahí un elefante va a encontrar. Si lo quiere encontrar de cabeza lo va a encontrar. Simple y sencillamente porque los trabajos periciales no los llevó a cabo el INASIF, sino que lo llevó a cabo una persona que tiene un punto de vista absolutamente parcial. Entonces, es un insulto a la inteligencia de los guatemaltecos, a la dignidad de los guatemaltecos, que se pretenda hacer creer esa verdad. Es un insulto a los señores oficiales del ejército, que hoy están sufriendo prisión injustamente cuando lo que hicieron fue cumplir con su obligación constitucional. Tampoco nos creemos los guatemaltecos ya ese cuento de la Comisión del Esclarecimiento Histórico del 95% del ejército y el 3% de la guerrilla, un 2% que no se sabe quién fue, cuando la Comisión del Esclarecimiento Histórico fue dirigida por tres marxistas. Así como en las excavaciones de la base militar de Cobán no hubo un delegado oficial del ejército supervisando los trabajos que se estaban haciendo ahí, tampoco en la Comisión del Esclarecimiento Histórico participó alguien del ejército supervisando la manera en la que se estaba llevando a cabo ese trabajo. Fíjense, muy importante, yo creo que uno de los secuestros más sonados durante el enfrentamiento armado interno fue el mío, y yo no aparezco en la Comisión del Esclarecimiento Histórico. ¿Qué responde usted a la alusión que le hizo? Mire, yo prefiero no responder porque no quiero que este debate se convierta en un dimes y diretes con el señor. Sí. Pero a mí me preocupa sí. Cuando hay, a ver, lo que yo quiero hacer una aclaración y una aclaración al público. En los debates, y entiendo que en el momento en que vivimos puede haber cierto tipo de alusiones dentro de la cordura, claro, dentro de la educación y sin insultos, y pues tiene derecho a defenderse si así lo desea. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, José Eduardo. Bueno, mire, el señor me hace algunos señalamientos. Yo lo que quiero decir es que lo que estamos haciendo desde el Grupo de Apoyo Mutuo, una organización que no es improvisada, que tiene más de 3 décadas de existir en el país, es impulsar cambios en favor de la institucionalidad de Guatemala, no de la confrontación. No estamos buscando aquí, desde el trabajo que desarrollamos, confrontar a un grupo con otro, ni estamos en ningún momento utilizando lenguaje de izquierda o derecha o lenguaje confrontativo. Lo que estamos buscando nada más es que a Guatemala llegue la justicia, una justicia arduamente esperada durante muchos años. Dentro de todo esto vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos con todos ustedes y obviamente con nuestros invitados. Bien, y continuamos con todos ustedes y con nuestros invitados. Les repito el agradecimiento tanto a Mario Polanco del Grupo de Apoyo Mutuo como a Ricardo Méndez Ruiz de la Fundación contra el Terrorismo de estar acá con nosotros y sentarse a discutir ampliamente este tema. Bueno, yo tengo una pregunta y es una duda que yo encuentro. Todos estos juicios los he visto repetirse en muchas ocasiones. ¿Realmente podemos obtener juicios imparciales cuando, pues en este caso quizá todavía no, pero en muchos otros casos se va a sentar la comunidad internacional, determinados embajadores frente a los jueces? ¿Realmente en esas condiciones estamos en la capacidad de juzgar estos casos con la seriedad y con la imparcialidad debida? Ahora voy a empezar por acá. Definitivamente no, José Eduardo. O sea, la presencia del embajador de los Estados Unidos en una sala de audiencias tiene un propósito específico y es coaccionar el criterio del juez. Más cuando el embajador ha emitido o ha externado una opinión. Recordemos con el caso de Arnold Chacón y ahora con Todd Robinson también. Yo a los dos, a ambos, los he visto sentados en procesos judiciales. Y eso tiene el propósito obvio de intimidar al juez. Desafortunadamente, el sistema de administración de justicia está lleno de gente pusilánime, está lleno de gente
que se deje intimidar. Para algunos la presencia de un embajador es intimidatoria, puede significar la remoción de una visa, por ejemplo, que para mucha gente significa mucho. No digamos para fiscales u otra clase de integrantes del sistema de administración de justicia. Ahora, ¿se puede llegar a lograr una aplicación de justicia imparcial? No creo. Uno de los ejemplos más claros es el mismo señor Mario Polanco. Él fue sindicado por el Programa Nacional de Resarcimiento, es decir, el grupo de apoyo mutuo que él dirige, por supuestamente haber falsificado documentos de supuestas víctimas del enfrentamiento armado interno, 10 víctimas que ascendían o ascienden a un fraude de 130,000 quetzales. Sin embargo, esa denuncia fue interpuesta, si no estoy mal, en 2011 y no ha caminado. Eso no caminó, eso duerme el sueño de los justos. O sea, el sistema de administración de justicia camina para otros y para otros no camina, simplemente. Bueno, mire, sí, creo que lamentablemente esto va a ser respuestas por la alusión del señor que sigue faltándome al respeto. Mire, el señor me ha agredido constantemente a través de los medios, de las redes sociales y de medios de comunicación. Me he visto en la necesidad de abrirle 2 procesos judiciales. Uno está avanzando, el otro a lo mejor no le han notificado, pero sí está pendiente de eso. Sobre esto que el señor señala, de que el PNR en alguna ocasión me abrió un proceso judicial, yo quiero explicar las causas. Nosotros desarrollamos una vigilancia, una auditoría social permanente sobre el Programa Nacional de Resarcimiento durante la administración de Álvaro Colom y detectamos anomalías financieras terribles. Se perdieron millones de quetzales en esa ocasión e hicimos señalamientos constantes contra quien presidía en ese momento el Programa Nacional de Resarcimiento. Una forma de vengarse de parte de él fue decir que iba a abrir un proceso en mi contra por una cantidad, a mí me parece irrisoria, 120, 130, 140 mil, no sé cuántos quetzales. No voy a prestarme yo a una sociedad de esa naturaleza por una cantidad, por ninguna cantidad, mucho menos por una cantidad de ese tamaño. Eso ocurrió en el 2011. Yo tuve temor en aquel momento porque lo planteó en fechas cercanas a la Navidad, que a pesar de no existir fundamento en eso, eventualmente sí hubiera existido esa denuncia. Estuvimos investigando dentro del Ministerio Público y jamás existió. De hecho, hoy me entregaron una certificación, que yo se la puedo hacer llegar a usted en un rato, una certificación donde consta que dentro del Ministerio Público no hay ninguna denuncia en mi contra. Sin embargo, contra el señor sí hay denuncias directamente en los tribunales. Hemos estado en tribunales donde incluso integrantes del Colegio de Abogados le han hablado muy fuertemente porque él se ha portado de manera muy agresiva con integrantes del Colegio de Abogados en un tribunal de imprenta que se conformó. Sin embargo, de esto a lo que él hace referencia no hay ningún tipo de prueba. Y yo sí, mire, lo que veo es que el señor acá presente no se refiere en ninguna declaración que él da más que a ese tema de manera reiterada. Yo incluso aquí en la bolsa cargo una copia de mis antecedentes penales, me fui a hacer cola para ver si tenía antecedentes penales. Si hubiera habido algún proceso, seguramente habría salido alguna mancha ahí. Sin embargo, no existe absolutamente nada. Su tiempo para responder esa alusión. Ahora, el tiempo para responder la pregunta, y usted va a tener tiempo también después. ¿Podemos esperar imparcialidad de los tribunales? A mí, sí, le soy sincero, si hubiese un partido entre rojos y cremas, o el Barcelona y Real Madrid, y ganara quien ganara, después el árbitro celebrara con uno de los dos equipos, sería una imagen que creo que a cualquier aficionado pues chocaría. No voy a olvidar, fuera del resultado o no del juicio pasado, cuando la jueza Yasmín Barrios prácticamente se ponía a celebrar la sentencia. Los tribunales de justicia no hicieron absolutamente nada en ese caso. ¿Podemos, en estas circunstancias que se están dando y con esta presión que hay, esperar un juicio justo e imparcial? Mire, yo voy a referirme brevemente a algunos antecedentes. Hay que recordar que Guatemala ha pasado por un largo periodo de ausencia de Estado de Derecho.
no había confianza de parte de familias de víctimas o de cualquiera que sintiera sus derechos vulnerados de ir ante los tribunales. Los espacios estaban totalmente cerrados durante décadas. Se perdió la confianza totalmente en quienes administran la justicia. Poco a poco esto ha ido cambiando, o sea, responderle sobre si habrá objetividad en cómo se administre la ley, yo todavía no la tengo. Yo espero que así ocurra. Y espero que ocurra así porque Guatemala lo necesita. Como país lo necesitamos. No son tanto los casos que ha habido de violaciones a los derechos humanos. Ha habido uno contra un guerrillero y yo creo que contra ex integrantes del ejército no llegamos a 10. Habrá habido entre 6 y 7, yo no tengo el número exacto. Yo, por ejemplo, desde el GAM nosotros no estuvimos involucrados en en el que la jueza celebró. Obviamente también a mí me pareció una cosa extraña lo que había ocurrido, pero no en todos los casos ha ocurrido eso. Nosotros confiamos en que, por ejemplo, en el caso que se ha iniciado el día de hoy, haya objetividad total por parte de la jueza que está dirigiendo este proceso. Se están ahorita nada más recabando las informaciones. Hoy se le dio la imputación de la mitad nada más de los 7. Mañana a lo mejor se concluye, no, perdón, el lunes a lo mejor se concluye. Así que vamos a ver cuál es el resultado de todo este proceso, pero yo sí confío en que paulatinamente en Guatemala vayamos teniendo jueces que sean cada vez más objetivos, respetuosos y que además a los jueces se les respete y que cuando emitan una sentencia se les respete y se crea en esa sentencia y que no se crea que hay algo escondido atrás de alguna sentencia que se ha emitido. En este tema de los juicios siempre, bueno, dentro de la lista de los que están capturados hay algunos de los que yo francamente pues no tenía noticia, ni mucho otro, pero hay otros que sí salen mencionados en muchísimas cosas y en muchos otros actos anómalos dentro de la historia del país. ¿Ustedes consideran que realmente son defendibles todas estas personas? Sí, todos y cada uno de ellos, definitivamente, definitivamente. Ahora, a pesar de que algunos los indican de pertenecer a grupos específicos que en determinado momento han manipulado y han utilizado de recursos del Estado, etcétera. Que yo sepa, José Eduardo, todas las personas que fueron capturadas anteayer fueron capturadas en relación a asuntos que tienen que ver con el enfrentamiento armado interno, absolutamente todos. Ahora, por alusión, yo quisiera contestarle aquí a don Mario Polanco. Bueno, en primer lugar lo quiero felicitar, porque 130,000 quetzales para él son una bagatela, para mí son un montón de dinero. Yo creo que para usted también, y para todos los televidentes, 130,000 quetzales es un montón de plata, José Eduardo. No para manchar el nombre. Ahora, el porqué del juicio que el señor Mario Polanco entabló en contra mía, ya que él lo menciona, creo yo que vale la pena explicarle a los televidentes cuál es la raíz de ese juicio. Yo soy columnista de opinión del diario El Periódico y en una oportunidad escribí una columna de opinión en la que hice referencia a la solicitud que le hizo el señor Mario Polanco a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que él fuera indemnizado por el Estado de Guatemala. Recordemos que todas esas indemnizaciones, esos resarcimientos, los pagamos de nuestros impuestos, para que él fuera indemnizado debido a la desaparición del marido de su esposa, del señor García, Fernando García. Para mí, ese es un acto que carece de toda moral. ¿Cómo es posible que alguien vaya a pedir dinero por la desaparición del esposo de su mujer y que además haya solicitado tratamiento psicológico porque él se considera víctima de esa desaparición? Debido a esa columna de opinión, el señor Mario Polanco entabló un juicio en mi contra. Mi reacción como columnista de opinión, José Eduardo, fue no interponer ningún recurso para impedir el proceso o para hacerlo más lento. No interpuse un solo recurso y llegamos a juicio en una velocidad récord. Pero me voy a topar con que el señor Polanco y su abogado estaban manipulando a los miembros del tribunal. Recordemos que los juicios de imprenta, aquí estamos hablando de un juicio de imprenta,
se llevan a cabo por medio de un tribunal de imprenta. Es un juicio, para que todos Exacto. sepan y estén muy claros, es un juicio por jurados. Es el único caso que existe en nuestra legislación de un juicio por jurados que se conforma con listas que envía la municipalidad, los miembros de los colegios de periodistas que no existen, entonces lo envían la Asociación de Periodistas de Guatemala y también la Corte Suprema de Justicia. El Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados. Entonces, ese es básicamente cómo se conforman. De acuerdo, ¿qué tiene usted que responder a esto? Mire, es que a mí realmente me indigna la forma en que el señor escribe sin ningún fundamento, sin ninguna prueba. Él asevera que, por ejemplo, yo gestioné algún proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que ahí yo estaba demandando alguna asistencia psicológica en mi favor. Yo lo invito a que lea los documentos, lo invito incluso a que visite el GAM y vemos los documentos que planteamos ante la Corte Interamericana. En ninguno se refiere a eso, en ninguno. En ninguno, además, existe ningún interés de mi parte, ni de enriquecimiento, ni de resarcimiento, ni de ningún tipo de beneficio económico de ninguna naturaleza. Mire, lo que se estaba tratando en esta ocasión ante la Corte Interamericana es el caso de una desaparición forzada, y de una desaparición forzada que en su momento causó mucha conmoción en este país. O sea, no fue un caso arbitrario, no fue un caso que se montara en unos pocos días, fue un caso que llevó 30 años prácticamente poder articularlo, poder construirlo, y que fue la razón de existencia del Grupo de Apoyo Mutuo precisamente, porque hay que recordar que Ninette fue la fundadora del Grupo de Apoyo Mutuo, pero no fue algo arbitrario en ese sentido, y no existe en ningún punto motivos, por ejemplo, para que yo pidiera algún tipo de reparación porque yo me sienta afectado psicológicamente, porque no me siento así. En ningún momento lo pedí. Mire, yo sí espero que si vamos a continuar con el debate sea sobre la base de respeto, porque ya usted está incurriendo en faltas de respeto incluso alterando información que no existe, porque en ningún momento, por ejemplo, tampoco yo intenté manipular. Lo que ocurrió fue que de parte suya hubo llamadas hacia algunos y jugaron con la buena voluntad de ese tribunal de imprenta, y yo estoy totalmente de acuerdo con su recusación para que se reinicie el proceso. Pero yo sí creo que debemos seguir sobre la base de respeto. Voy a interrumpirlos en este momento para una cosa. Yo entiendo que hay cosas entre ambos y es natural y creo que es hasta sano que se ventilen frente a la gente, pero ahora quisiera que regresáramos, sobre todo en estos minutos que faltan de programa, que regresáramos al tema de lo que sucedió y de lo que está sucediendo en esto, que es muy valioso. Entiendo que en ese sentido hay cosas que quizá todavía se quieran decir en cuanto a en cuanto a lo que pasó o ha pasado, a los antecedentes que se han dado en cuanto a las acusaciones mutuas. Lo entiendo perfectamente, pero quisiera, por favor, que volvamos al tema central, que es esto. Sí. Yo le pediría un minuto nada más, por favor. Si le doy un minuto, él tiene un minuto también. Ok, de acuerdo. Yo empeño, fíjese, José Eduardo, el señor Mario Polanco negó que exista una denuncia en contra de él por parte del Programa Nacional de Resarcimiento, el Ministerio Público. Yo afirmo que sí existe y yo le entregué a usted una copia. El señor Mario Polanco niega que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos él haya gestionado un resarcimiento para sí mismo y tratamiento psicológico. Ante usted, ante el señor Polanco, ante los televidentes, yo me comprometo a dejar de escribir mi columna en el diario El Periódico si lo que yo estoy diciendo es mentira. Eso sí, mañana o el lunes a más tardar, en Facebook yo voy a publicar la demanda que existe en contra, la denuncia que existe en contra del señor Polanco en el Ministerio Público por parte del PNR, y voy a publicar también la parte de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde se menciona la petición del señor Polanco. Okay. Y no pido nada a cambio. Pasó su minuto, ahora vamos a el minuto de respuesta, y luego quisiera, por favor, que retomáramos el tema central. Ok. Mire, yo trato de entender al señor. Él fue víctima de un secuestro y seguramente hay alguna afección psicológica
como consecuencia de ese secuestro, lo lamento terriblemente. Yo lo invito a que publique eso que él señala, esa denuncia que dice que existe del PNR. Y lo invito también, si alguna vez usted tiene la intención de trabajar seriamente en algo, a que nos visite en el grupo de apoyo mutuo. Y vamos a ver los documentos de la Corte Interamericana, vamos a ver los documentos que hemos llevado también aquí ante el Sistema Nacional de Justicia, para que usted vea la seriedad y objetividad con que nosotros trabajamos. Yo ya publiqué mis antecedentes penales, lo invito a que lo haga, demuéstrelo, y yo espero que ya que pasó el minuto para cada uno, nos centremos en el tema. Es que hay una mala fe aquí. Perdón. Hay una mala fe terrible. Tenemos los 2 minutos. Entiendo que existe esa discusión entre ambos. Sin embargo, quisiera decirles algo. Hay un tema nacional que es importante. Yo creo que incluso el hecho, yo sé que se ha hablado mucho de la confrontación, yo sí creo que se está dando confrontación. Uno pasa por las redes sociales, hay insultos, hay agresiones, hay entre muchísimos ciudadanos guatemaltecos, unos que apoyan un bando, otros que apoyan el otro bando. Y esto a raíz de lo que está pasando. Yo pongo el ejemplo siempre en estos casos, el caso de Mandela, que hizo algo muy duro para su país, y fue venir y cerrar las cosas después del conflicto. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Yo quisiera que nos centráramos nuevamente en el caso, y es esto. ¿Qué podemos esperar del futuro del país cuando pues se está dando esta polarización y va a tener como resultado más polarización? ¿Qué podemos esperar? Mire, nosotros desde el GAM estamos en un esfuerzo que es muy importante e interesante. Le llamamos un memorial para la concordia, un espacio para la concordia. No queremos usar la palabra reconciliación, porque consideramos que ya la reconciliación también puede estar un tanto pisoteada. Entonces estamos usando concordia, y lo que pretendemos es que haya un espacio en donde confluyan exguerrilleros, exmilitares, víctimas de cada uno de los bandos, intelectuales, personas que quieran sacar a Guatemala de esta situación en la que nos encontramos y que podamos avanzar. En este espacio ya están participando algunas personas con esas características que yo le decía. Están planteándose crear espacios no solo físicos, sino también espacios virtuales, espacios culturales, espacios en donde cualquiera que considere que se vio afectado por esta guerra tan terrible que vivimos en Guatemala pueda llegar, independientemente de quién le causó el daño, puedan llegar y puedan empezar a aportar, porque yo creo que va a ser la única forma en que en Guatemala vamos a poder salir adelante. Y eso además eventualmente nos va a permitir conocer la verdad, una verdad que es tan necesaria en este país porque se ha visto cada vez más alterada. Pero nosotros consideramos que es importante que un espacio en el que confluyan las víctimas de todos los bandos es lo que se necesita para poder avanzar y para poder salir de esta especie de pantano en que nos encontramos. ¿Cómo ven ustedes el futuro del país tras los hechos? Yo no lo veo, yo lo veo de una forma muy pragmática, de una forma muy realista. No lo veo de una forma tan idílica. Usted lo dijo de manera muy acertada. Guatemala es un país polarizado y se va a polarizar más después de lo que está sucediendo ahorita. Se palpa en la gente, se palpa en las redes sociales. Guatemala no es la misma hoy que la Guatemala de hace 2 o 3 años. Guatemala es una Guatemala polarizada. Ahorita hay bandos radicalizados, y eso definitivamente le hace daño a nuestra sociedad. Definitivamente le hace daño a nuestra sociedad. Es una falacia, José Eduardo, que por medio de estos juicios se vaya a alcanzar la paz. Si el día de mañana, de una manera fantástica, mi querella en contra de las personas a las que yo indico por mi secuestro llegaran a enfrentar un juicio, algo que no va a pasar nunca en esta época, llegaran a ser procesados y llegaran a ser condenados, yo tendría enemigos eternos en las familias de esas personas. Eso no va a formar la paz. Mandela
supo formular la paz en Sudáfrica. Lo que están haciendo estos señores aquí es confrontándonos. ¿Por qué? Por dinero. Ellos están ganando dinero, José Eduardo, a base de enemistarnos a los guatemaltecos. Analice lo que yo acabo de decir. ¿Cómo va a venir a abrazar a mí el hijo o el nieto o la esposa de una persona a la que yo meta a la cárcel de por vida y que se va a pudrir en la cárcel, que ahí va a morir? Eso va a crear confrontación y más enemistad entre los guatemaltecos. El asunto de la concordia y que vayamos y nos abracemos y sigamos de la mano. ¿Habrá algún tonto, José Eduardo, que de repente se va a sentar del otro lado a dialogar con ellos, a hacerle las fiestas o incluso de repente a financiarlos? Pero eso no nos va a llevar a la paz. Continuando con ese tema, en España incluso se pasó un polémico decreto por parte todavía del gobierno de Franco. A mí me llamó mucho la atención porque cuando uno va al Valle de los Caídos, ahí están enterrados los dos bandos y Franco en medio, ¿verdad? Y se pasó un polémico decreto en donde no se podía volver a hablar ni siquiera del tema, ni de resarcimientos, ni de ningún proceso. De hecho, Baltasar Garzón fue por eso destituido en su fiscalía, en la Audiencia Nacional. ¿Qué opina usted de cosas como esa? Mire, yo creo que tenemos que trabajar todo de manera integral y tenemos que trabajarlo todos. Debe hacerse desde el Estado, pero buscando involucrar también a los sectores que fueron afectados y escuchando a los sectores que fueron afectados. Porque cuando por decreto se emite, por ejemplo, una resolución que a partir de ahora esto va a ser de esta forma, eso no genera mucha satisfacción entre la población. Yo voy a mencionar el caso de Mandela ya que usted lo mencionó. En el caso de Mandela hubo algo muy interesante porque el hecho de que él haya controlado todo y haya propiciado casi como un borrón y cuenta nueva, un borrón y cuenta nueva, no significó no juicios, sí hubo algunos juicios. Porque lo que hubo en Sudáfrica fue que se abrió un espacio para que cada quien pasara a contar los crímenes que había cometido. Alguien podía haber cometido 10 crímenes y se contaban 9, podía ser enjuiciado por el 10º, que no había declarado y que no había dado a conocer. En el caso de España, por haberse hecho por decreto, yo siento que en España todavía existe algún tipo de malestar. Todavía hay algunas víctimas, incluso con familiares del 36, ¿verdad? Casi 100 años, que continúan buscando hacer algo. No es algo idílico lo que nosotros estamos planteando. Soñando es como se construye un país. Y nosotros estamos soñando. A lo mejor para el Señor es algo idílico porque Él más piensa en la confrontación, pero en el caso nuestro nosotros creemos que con acciones concretas, no necesariamente dándonos de la mano, sino con acciones concretas, que no necesariamente todas van en la línea de abrir procesos penales, sino con acciones concretas para impulsar la concordia, es que se puede lograr, no quiero usar esa palabra, pero con lo que se puede lograr realmente una reconciliación real en Guatemala. En cuanto al juicio, ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿Qué resultado va a haber de lo que está sucediendo? Una condena, José Eduardo, definitivamente. Cualquier militar que ponga un pie en un tribunal está condenado de antemano. El procedimiento de la CICIG, porque es la CICIG la que está atrás de esto. Recordemos que la CICIG participó en las capturas, lo publicó Prensa Libre y yo personalmente he platicado con 2 oficiales capturados que me expresaron haber hablado con gente que se identificó como gente de la CICIG. Partamos de eso, un tema muy delicado que se aparta muchísimo de las funciones de esa organización en nuestro país. Definitivamente no hay mucho que hacer. Lo que se está llevando a cabo, a pesar del excelente trabajo de los abogados defensores, es meramente protocolario. Los señores oficiales ya están condenados. Y ellos muy probablemente terminen sus días en la cárcel. Los juicios para los militares son así. Hay que ver las cosas como son y no como uno quisiera que fueran, José Eduardo. La justicia no se aplica en nuestro país de forma independiente. Eso no es así. Hoy el abogado Moisés Galindo, uno de los abogados de la defensa, planteó una acción a todas luces legal, con toda la razón del mundo. La Ley de Reconciliación Nacional dice que ninguna persona, terrorista o militar, puede ser capturado sin antes haber sido considerado su caso en una sala
la sala debe analizar detenidamente el caso y después de eso debe dictaminar si procede la captura y el proceso en contra del sindicado. En ese caso, ese paso se obvió. Están condenados, José Eduardo. Esa es la realidad. Lo que se está haciendo, el gran trabajo que están haciendo los abogados defensores es meramente protocolario. Mira el caso del general Efraín Ríos Montt. Al general Efraín Ríos Montt no lo van a llevar a juicio, es decir, a él no lo van a condenar. No les interesa al general Ríos Montt, les interesa la condena, porque atrás de la condena está el dinero. Esto es un negocio sucio, es una mafia. Lo que hay aquí es una mafia de los derechos humanos. Hay gente que gana muchísimos millones de quetzales a base de estos procesos. Los señores oficiales ya están condenados. ¿Qué esperan ustedes del juicio? Igualmente. Mire, nosotros, yo no tengo la certeza que tiene aquí el señor. Yo sí tengo mis dudas. La justicia en este país ha sido sumamente débil. Ha sido como la serpiente que muerde más a los descalzos que a los que tienen zapatos. Aquí cuando alguien no tiene recursos es altamente probable que sea condenado. Así que nosotros lo que estamos haciendo es aportar la mayor cantidad de pruebas que sea posible para poder garantizar que sí haya aplicación de justicia de manera efectiva. Sobre lo que ocurrió hoy, es algo muy concreto. Yo creo que el abogado Moisés Galindo, creo que de manera un tanto ilusa, planteó que no había que avanzar en el proceso sin mencionar el artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional. El artículo 8 habla muy claramente que todos los delitos pueden ser motivo incluso de amnistía, menos 3, que son desaparición forzada, tortura y genocidio. Y los que están sindicados por este caso están siendo procesados por desaparición forzada. Entonces, es un delito de lesa humanidad que no es amnistiable y que debe recibir un tratamiento diferente. Por eso fue que al abogado se le rechazó y la jueza lo justificó de manera muy apropiada, se le rechazó su petición. Pero me parece correcto que lo haya planteado Moisés Galindo, porque es importante que el Estado de Derecho prevalezca y que se recurra a todas las medidas legales que sea posible, incluso aquellas que no tengan mucho fundamento, para que después no se vaya a creer que hubo alguna anomalía. Por ejemplo, si se interponen todos los recursos, aunque eso nos atrase horas o días, eso será positivo para garantizar que este proceso sea lo más transparente posible. Bueno, ahí sí voy a, digamos, diferir un poco en esos criterios, en el sentido que lo valioso es que el tribunal sea verdaderamente independiente. ¿Cómo han visto ustedes las integraciones de las Cortes para juzgar este tipo de cosas? Sé que los dos tienen diametral, digamos, visión al respecto. Bueno, pues, José Eduardo, yo creo que el sistema de administración de justicia deja muchísimo que desear. Mire usted, una fuerza de 400 y pico policías para capturar a 18 ancianos, mientras la delincuencia común campea en nuestro país, y para capturarlos violando la ley, porque ellos deben gozar de una amnistía. No es simplemente estoy hablando de un anciano al que no deberían capturar por anciano, no, violando la ley. Se está usando casi 500 mil de policías, mientras en la calle todavía le pegan un balazo a uno para robarle un teléfono celular. Fíjese usted, el día de ayer salió libre el yerno del expresidente Otto Pérez Molina. Aquí los señores no dijeron absolutamente nada en contra de eso, absolutamente nada, porque no les reditúa plata. Entonces, ¿para dónde va el sistema de administración de justicia? ¿Qué es lo que les interesa a los guatemaltecos? Y a los guatemaltecos nos pueden interesar muchas cosas, siempre y cuando sean legales. Y aquí estoy hablando de una ilegalidad. Se violó la ley de reconciliación. Hay una alusión y además, pues esta es la pregunta. Bueno, sí, mire, no existe ningún interés de dinero. Realmente nosotros estamos funcionando al límite mínimo de los recursos y no estamos planteando en ningún momento ningún tipo de reparación o de demanda civil en este tipo de proceso. Así que yo le sugiero que se informe un poco más en ese sentido. Mire, sobre la integración de los tribunales,
quiero decirle que el tribunal que está conociendo este caso, que es el tribunal, el juzgado, perdón, no es tribunal todavía está en nivel de juzgado, el juzgado A de mayor riesgo, está dirigido por una jueza que recién acaba de ser asignada a este juzgado, porque ahí estaba la licenciada Carol Patricia Flores, pero ella fue trasladada a otro lugar, así que se produjo ese cambio. Pero ¿quién asignó a este juzgado como el encargado de conocer este caso? Fue la Corte Suprema hace 5 años y medio. O sea, era imposible prever que iba a estar X o Y jueza 5 años y medio más tarde, porque era Carol Patricia Flores quien estaba en ese momento. ¿Quién va a integrar el Tribunal A de mayor riesgo? La verdad es que yo no sé quiénes son los o las que lo integran, pero ya es un tribunal integrado de determinada forma, de manera permanente, es lo que yo entiendo. En ese sentido, yo creo que sí hay posibilidad de que, independientemente de quién sea, no me he interesado yo en ir a ver quiénes son, sí existe la posibilidad, especialmente por toda esa observación que hay sobre cómo funcionan los tribunales, que ahora haya una mejor aplicación de la justicia. Bien, hemos llegado al final. Yo incluso quería que unos segundos se dirigieran a la población, pero pues hemos llegado al tiempo. El tiempo de televisión es así, no sin antes agradecerles a ambos. Sé que este tema es particularmente álgido y sé que pues habían antecedentes de cierto tipo de molestias entre ambos. Sin embargo, les agradezco a ambos el haber estado acá, frente a frente, el haber confiado y haberse venido a sentar acá y que hayamos podido discutir el tema, sí, con sus cosas, pero dentro de la mesura, pues yo creo tolerable y que es importante, sobre todo en estos momentos. Muchas gracias a Mario Polanco del Grupo de Apoyo Mutuo, muchas gracias a Ricardo Méndez Ruiz de la Fundación Antiterrorismo. Gracias. Y por supuesto a ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre les digo, pásenla de lo mejor.